Evangelio de hoy lunes 31 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 4, versículo 43 al 54. En aquel tiempo, salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando, cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Juan nos relata la historia de un funcionario real que, desesperado por la enfermedad de su hijo, acude a Jesús en busca de ayuda. Este episodio nos revela aspectos fundamentales de la fe: la confianza en la palabra de Cristo y la manera en que Dios obra en nuestras vidas. A través de este relato, podemos reflexionar sobre la importancia de creer sin ver, de confiar en la autoridad de Jesús y de aprender a aceptar los designios de Dios con humildad. En primer lugar, el contexto de esta historia es significativo. Jesús, después de haber pasado 2 días en Samaria, llega a Galilea, donde es recibido con entusiasmo. La gente lo reconoce como un profeta y un hacedor de milagros, pues han oído de sus prodigios en Jerusalén. Sin embargo, este entusiasmo no siempre se traduce en una fe verdadera, sino en una atracción por los signos visibles. Jesús conoce el corazón humano y sabe que muchos lo siguen solo por lo que pueden recibir de él, en lugar de seguirlo por lo que él es. El funcionario real que se acerca a Jesús representa a todos aquellos que, en un momento de crisis, buscan desesperadamente una solución. Su hijo está al borde de la muerte, y él, a pesar de su posición social, sin duda acudirá a Jesús como su última esperanza. Este hombre, acostumbrado a la autoridad y el poder, se encuentra en una situación en la que todo su estatus es inútil. Esto nos recuerda que, sin importar nuestra posición o recursos, todos llegamos a momentos en la vida donde solo Dios puede ayudarnos. Cuando el funcionario le suplica a Jesús que baje a su casa para sanar a su hijo, Jesús responde con una aparente reprimenda: si no veis signos y prodigios, no creéis. Con estas palabras, Jesús nos muestra que la fe no debe depender de milagros visibles, sino de la confianza en su palabra.
¿Cuántas veces en nuestra vida exigimos señales de Dios antes de creer en su poder? Sin embargo, la verdadera fe es la que se mantiene firme sin necesidad de pruebas. El funcionario, lejos de desanimarse por la respuesta de Jesús, insiste con humildad: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Su ruego es una muestra de su fe en Jesús. Aunque todavía necesita que Él se desplace básicamente hasta su casa para realizar la sanación. Jesús, en su infinita misericordia, le responde con una simple afirmación: Vete, tu hijo vive. No le da un milagro visible. No le acompaña hasta su hogar, solo le da una palabra. Y aquí radica la prueba de fe: el funcionario debe creer sin ver. El evangelista nos dice que el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Esta es una lección fundamental para nuestra vida espiritual. Creer sin ver. Confiar en la palabra de Dios sin exigir pruebas inmediatas. Muchas veces oramos pidiendo respuestas. Y, cuando no vemos cambios instantáneos, nos desesperamos. Sin embargo, Dios actúa en su tiempo y a su manera. Nuestra tarea es confiar y caminar en fe, aunque la evidencia tangible aún no se haya manifestado. Mientras el funcionario regresa a su casa, sus criados salen a su encuentro con la noticia de que su hijo está sano. Al preguntar a qué hora ocurrió la mejoría, ellos respondieron que fue ayer, a la hora séptima. Exactamente cuando Jesús había pronunciado la palabra de sanación. Este detalle no es casualidad, sino una confirmación del poder de Jesús. Su palabra no necesita proximidad física ni ceremonias elaboradas para obrar milagros. Basta con que Él lo declare, y la realidad se transforma. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la autoridad de Cristo. Su palabra es creadora y vivificadora. Desde la creación del mundo, Dios ha obrado a través de su palabra. Dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Génesis 1,3. De la misma manera, la palabra de Jesús tiene el poder de sanar, restaurar y dar vida. Nosotros, como creyentes, debemos aprender a confiar en esa palabra sin necesidad de ver signos visibles. Otro aspecto relevante de esta relación es la transformación del funcionario. Al inicio, se acerca a Jesús buscando un milagro físico para su hijo, pero al final, su fe se profundiza y se convierte en algo mucho mayor. No solo recibe la sanación de su hijo, sino que él y toda su familia llegan a creer en Jesús. Esto nos muestra que Dios no solo quiere concedernos lo que pedimos, sino que su deseo es transformar nuestras vidas por completas. Este episodio también nos habla de la paciencia y la perseverancia en la fe. A veces esperamos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, pero Dios obra en su tiempo perfecto. El funcionario tuvo que caminar de regreso a su casa sin pruebas tangibles, confiando únicamente en la palabra de Jesús. Así también nosotros debemos aprender a caminar en fe, aunque aún no veamos el cumplimiento de nuestras peticiones. El relato nos invita a preguntarnos: ¿en qué medida confiamos en la palabra de Dios? ¿Nos aferramos a sus promesas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos? La fe verdadera se mantiene firme en la espera, sabiendo que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas en su debido tiempo. El poder de la palabra de Jesús nos recuerda que su presencia no está limitada por la distancia ni por el tiempo. En cualquier lugar y en cualquier momento, Él puede obrar en nuestras vidas si creemos en Él. No necesitamos ver para confiar.
Necesitamos confiar para ver. El hecho de que toda la familia del funcionario haya llegado a la fe nos muestra que cuando alguien cree genuinamente en Cristo, su testimonio impacta a quienes lo rodean. Nuestra fe no es solo para nosotros mismos. Está llamada a ser un faro que guía a otros hacia Dios. Jesús sigue hablándonos hoy a través de su palabra en las Escrituras, en la iglesia y en la oración. ¿Estamos dispuestos a escuchar y a confiar en su voz? O, como muchos de los contemporáneos de Jesús, ¿seguimos exigiendo señales antes de creer? Este milagro es una invitación a renovar nuestra fe, a dejar de depender de lo visible y a aprender a confiar plenamente en la palabra de Dios. Nuestra relación con Jesús no debe basarse solo en lo que Él puede hacer por nosotros, sino en quién es Él para nosotros. Cuando enfrentamos pruebas, podemos seguir el ejemplo del funcionario. Acudir a Jesús con humildad. Confiar en su palabra y caminar en fe, sabiendo que Él nunca nos abandona. El Evangelio nos desafía a examinar la calidad de nuestra fe. ¿Es una fe madura que confía sin ver? ¿O es una fe frágil que necesita pruebas constantes? Jesús nos llama a creer con todo el corazón, sin depender de señales visibles. El funcionario real encontró en Jesús no solo la sanación de su hijo, sino la respuesta a la búsqueda más profunda de su vida: la fe en el Hijo de Dios. Así también, cuando buscamos a Jesús, Él nos da mucho más de lo que pedimos. El milagro de la sanación del hijo del funcionario real nos muestra que Jesús no necesita estar presente para obrar. Su palabra es suficiente. Este detalle es importante porque nos recuerda que, aunque no veamos a Jesús con nuestros ojos, podemos confiar en que su presencia es real y poderosa. Su palabra sigue viva en la Escritura, en la iglesia y en nuestros corazones. Esta enseñanza nos lleva a una reflexión más profunda sobre la relación entre fe y signos. Jesús no rechaza los milagros, pero nos invita a una fe más madura. Una fe que no depende de lo que podemos ver o tocar. Muchas veces queremos pruebas antes de creer. Queremos que Dios nos demuestre su poder antes de confiar en Él. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que la fe verdadera antecede a la manifestación del milagro. El funcionario real tuvo que dar el paso de fe antes de ver el resultado. No esperaba que Jesús le diera una señal inmediata. Simplemente confió en su palabra y emprendió el camino de regreso. Esto nos enseña que la fe requiere acción. No es solo una creencia pasiva, sino una confianza activa que nos mueve a seguir caminando incluso cuando no tenemos certeza visible de la respuesta. En la vida cotidiana, muchas veces enfrentamos situaciones en las que debemos caminar en fe. Quizás estemos orando por una sanación, una solución a un problema, o una respuesta en nuestra vida. Dios nos pide que confiemos en su palabra y sigamos adelante, aunque no veamos un cambio inmediato. Nuestra fe es puesta a prueba en esos momentos, en los que parece que nada está ocurriendo. Otro aspecto interesante del relato es el poder transformador de la fe en una persona y en su entorno. No solo el funcionario real creyó en Jesús, sino que su familia entera también llegó a la fe. Esto nos muestra que cuando alguien se encuentra genuinamente con Cristo, su testimonio impacta a quienes lo rodean. Nuestra fe no es solo para nosotros. Está llamada a ser un faro de luz para otros. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que nuestra fe es desafiada?
Quizás hemos pedido algo a Dios y no hemos visto una respuesta inmediata. En esos momentos, debemos recordar la lección de este pasaje. Confiar sin ver, creer antes de recibir. La fe no es solo esperar un milagro. Es vivir cada día con la certeza de que Dios está obrando, aunque no lo veamos. El Evangelio nos muestra que Jesús no siempre responde de la manera que esperamos. El funcionario quería que Jesús fuera a su casa, pero Jesús simplemente le dio su palabra. Esto nos enseña que Dios no actúa según nuestras expectativas, sino según su voluntad perfecta. Nuestra tarea es confiar en que su plan es mejor que el nuestro. El hecho de que el milagro ocurrió exactamente en el momento en que Jesús lo declaró nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. A veces sentimos que Dios tarda en responder. Pero este pasaje nos muestra que cuando Dios habla, las cosas suceden en su tiempo exacto. Nuestra ansiedad muchas veces nos impide ver la obra de Dios en nuestras vidas. Pero Él nunca llega tarde. La historia del funcionario real también nos habla de la humildad. Era un hombre con poder y autoridad. Pero ante la enfermedad de su hijo, se humilló y reconoció que solo Jesús podía ayudarlo. Muchas veces nos aferramos a nuestro orgullo y queremos resolverlo todo por nuestra cuenta. Pero la verdadera fe implica reconocer nuestra dependencia de Dios. El Evangelio nos desafía a reflexionar sobre el papel de la oración en nuestra vida. Acudimos a Dios solo en momentos de crisis, como el funcionario real. ¿O cultivamos una relación constante con Él? La oración no debe ser solo un recurso de emergencia, sino una conversación diaria con nuestro Padre Celestial. El funcionario real tuvo que hacer un largo camino de regreso a su casa antes de ver el milagro. Esto nos recuerda que muchas veces Dios nos pide paciencia. No siempre veremos respuestas inmediatas. Pero si confiamos en su palabra y seguimos adelante, veremos su obra en su tiempo perfecto. La fe nos invita a caminar con seguridad, incluso en medio de la incertidumbre. Jesús nos llama a confiar en Él sin depender de señales visibles. En la sociedad actual, donde todo se mide por resultados inmediatos, este mensaje es un desafío. Creer sin ver es un acto de valentía y entrega total a Dios. Este pasaje también nos muestra el amor de Jesús. Aunque inicialmente parece que reprende al funcionario con su comentario sobre los signos y prodigios, en realidad le está invitando a una fe más profunda. Jesús quiere que nuestra fe no dependa de milagros, sino de una relación auténtica con Él. Cuando el funcionario recibió la noticia de la sanación de su hijo, su fe se fortaleció aún más. Así también, cuando experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, nuestra fe crece. Sin embargo, no debemos esperar a ver milagros para creer. La verdadera fe cree antes de ver. El milagro que Jesús realizó fue más que una sanación física. Fue una transformación espiritual para toda la familia del funcionario. Esto nos recuerda que Dios siempre quiere darnos más de lo que pedimos. Muchas veces buscamos solo una bendición específica, pero Dios quiere darnos una renovación total. Jesús sigue obrando milagros hoy, pero muchas veces no los reconocemos porque estamos esperando algo espectacular. Sin embargo, su poder se manifiesta en lo cotidiano. En cada oración respondida, en cada puerta que se abre, en cada paz inexplicable en medio de la tormenta. El funcionario real tuvo que tomar la decisión de confiar en la palabra de Jesús.
Así también, cada día tenemos que decidir si confiamos en Dios o en nuestras propias fuerzas. La fe no es un sentimiento de pasajero, sino una elección diaria de creer en su fidelidad. Este pasaje nos invita a renovar nuestra confianza en Dios. A veces nuestra fe se debilita por las dificultades. Pero debemos recordar que Dios es fiel. Si Él ha prometido algo, lo cumplirá en su tiempo perfecto. Nuestra tarea es esperar con confianza. Jesús sigue hablándonos a través de su palabra. Si aprendemos a escuchar su voz y a confiar en Él, experimentaremos su paz. Incluso antes de ver la respuesta a nuestras oraciones. La fe no es solo recibir milagros, sino vivir con la certeza de que Dios está en control. El Evangelio nos desafía a preguntarnos: ¿buscamos a Jesús solo por lo que puede hacer por nosotros? ¿O porque reconocemos que Él es el Señor? Nuestra relación con Dios debe basarse en amor y confianza, no solo en la expectativa de recibir bendiciones. El funcionario real nos da un gran ejemplo de fe. Acudió a Jesús con humildad. Confió en su palabra y vio la respuesta de Dios. Así también, cuando nos enfrentamos a dificultades, debemos acudir a Cristo, creer en su promesa y caminar en fe. Jesús nos invita a dar el paso de confiar en Él sin reservas. Si ponemos nuestra confianza en su palabra, veremos su obra en nuestra vida. No debemos temer, porque Él es fiel y nunca nos abandona. El milagro de la sanación del hijo del funcionario es un recordatorio del poder de la fe. Creer en Jesús es el primer paso para experimentar su poder transformador. Si confiamos en Él, veremos cómo su gracia se manifiesta en cada área de nuestra vida. Dios nos llama a vivir con una fe firme y madura. No debemos depender de milagros visibles, sino de la seguridad de que Dios cumple sus promesas. Si aprendemos a confiar en su palabra, experimentaremos su paz y su amor de una manera profunda. Jesús sigue diciendo hoy: vete, tu hijo vive. Nos invita a confiar en su palabra y a caminar en fe, sabiendo que Él siempre cumple lo que promete. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.